El caos no parece cesar en Venezuela. Tras casi 2 meses de protestas, al menos 40 personas han resultado muertas. Otros hechos, como el asesinato de 2 personas cercanas a líderes de la oposición, aumentan el malestar dentro de la población. Sin embargo, por segunda vez llegó al país la misión de la UNASUR, con el fin de intentar un acercamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y los sectores detractores. Cancilleres de UNASUR vuelven a Venezuela para impulsar el diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición. El grupo de 7 cancilleres del bloque regional reinició hoy en Caracas reuniones con actores políticos y sociales de la nación, en un intento de sentar al oficialismo y a la oposición en una mesa de diálogo que ponga fin a casi 2 meses de protestas en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero 12 días después de la primera visita de la organización, las cifras de violencia no han sido alentadoras para el gobierno chavista, debido a que, según estadísticas oficiales, en estos últimos días aumentó el saldo de víctimas mortales en la nación, que hasta el momento dejan 40 muertos, 608 heridos y miles de detenidos. Aunque Maduro se ha mostrado dispuesto a dialogar, sigue acusando a un sector de la oposición de orquestar un golpe de Estado en su contra y critica a la Mesa de Unidad Democrática por no condenar los actos violentos en la nación. Sectores de la oposición, así lo digo, así lo mantengo, así lo denuncio, que no quieren la paz. ¿Por qué creen ustedes que la MUD no quiere sentarse a dialogar? Yo tengo 8 semanas llamando a la MUD y se niegan. La visita de los cancilleres se presenta en medio de la tensión política que ha causado el doble homicidio de Gustavo Jiménez Sousi, de 40 años de edad, y Luis Daniel Gómez Barahona, de 36 años, hombres cercanos a los dirigentes opositores Carlos Ocariz y Leopoldo López. Según las autoridades, las víctimas fueron secuestradas el sábado en la noche, cuando realizaban un recorrido en bicicleta en los alrededores del Parque El Ávila, en el norte de Caracas. Y aunque los delincuentes solicitaron una alta suma de dinero a los familiares por el rescate, horas después fueron asesinados. Los 2 cuerpos fueron hallados este domingo a las 2:30 de la tarde, hora local, en un área boscosa y montañosa del sector de Matamoros del Parque Nacional El Ávila. Este doble homicidio fue condenado por sectores de la oposición y pidieron al gobierno esclarecer este hecho. Sin embargo, las autoridades creen que se trató de una acción cometida por el AMPA común. Con este panorama, ahora los expertos se preguntan, ¿habrá diálogo en medio de esta tensión? Y para debatir este tema vamos a saludar en nuestros estudios en Washington a la doctora Cynthia Arson. Ella es directora del programa de América Latina en el Woodrow Wilson Center. Y desde Quito, Ecuador, nos acompaña Gabriel Rivera, asambleísta por el Movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, además integrante de la Comisión de Justicia. Y también está con nosotros desde Caracas, en Venezuela, Leo Magno Flores, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. A los 3 les digo buenas noches, gracias por estar con nosotros en Zoom a la noticia, y comienzo en Caracas precisamente con Leo Magno, con el diputado Leo Magno Flores. Él es diputado de la MUD. Diputado, buenas noches, bienvenido a Zoom a la noticia. Buenas noches, muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad que me brinda de dirigirme a todos los oyentes de Zoom, no solo en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos y Canadá. Llega hoy la misión, ya está la misión de UNASUR, los cancilleres una vez más. Escuchábamos en el transcurso del día varias de las personas que han estado pendientes del arribo de esos cancilleres y causaba extrañez que no estuviera solo los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia, que en algún momento, después de esa primera visita hace una semana, días atrás, se había dicho que esos eran los 3 cancilleres que iban a encargarse de comisionar una posible salida, un posible acercamiento entre oposición y oficialismo. Vemos que están otra vez todos los cancilleres y hay muchas críticas de que nuevamente simplemente sea por decirlo así, un saludo a la bandera. ¿Qué piensa usted al respecto? En primer lugar, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros vamos a dialogar con los cancilleres de UNASUR. Bienvenidos al país. Hemos dicho que en Venezuela estamos viviendo una perturbación política mayor, que en este momento es inhábil la Constitución, inhábil el gobierno, inhábil la oposición, y es bienvenida la presencia internacional para tender puentes y reunirnos para tratar de resolver la grave crisis que vive el país, que amenaza con una tormenta perfecta. Sin embargo, tenemos muchas reservas,
porque la actitud de UNASUR ha sido muy sesgada. En la reunión que se realizó con la MUD la vez pasada, por ejemplo, el canciller de Argentina actuó como si fuera un funcionario del gobierno del presidente Maduro, la manera como increpó y trató de acorralar a los dirigentes de la MUD. Esperemos que esta vez la sensatez prive en los cancilleres por encima del compromiso ideológico y de los intereses comerciales y políticos que tienen con el régimen, porque le decimos a la gente de UNASUR, el régimen no va a resolver el problema, porque el problema es el régimen. Aquí hay que tratar de buscar mecanismos para que en Venezuela se inicie una transición política. Diputado Gabriel Rivera, con las buenas noches en Quito, en Ecuador. Gracias por estar en Zoom. ¿Usted cree que puede haber una salida, diputado Rivera? Muy buenas noches a todos mis contertulios, muchas gracias por la entrevista, a todos los televidentes también. Un abrazo inmenso desde la capital de la República, Ecuador. Bueno, yo creo que es central y es importantísimo el hecho de que países amigos, países que somos de la región, aunados o por parte de la UNASUR puedan participar a través de sus cancilleres en resolver un tema, puesto que estas son obligaciones de origen convencional a partir de que se firmó y se ratificó la Carta Democrática de UNASUR que se cree luego del intento de golpe de Estado que se sufrió desgraciadamente el 30 de septiembre de 2010 acá en Ecuador. Y entonces cuando los países ven que está en riesgo la democracia, que están en riesgo los derechos humanos, me parece que es una necesidad imperiosa, impostergable, el hecho de que países que tienen compromisos adquiridos internacionalmente, en este caso de UNASUR, que está Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y el propio Venezuela, puedan los cancilleres servir de intermediarios entre la oposición y el oficialismo allá en Venezuela para poder resolver sus problemas. Yo creo que hay temas que son muy complicados, que son muy difíciles de resolver. A mí me parece que mientras que una oposición en Venezuela no reconozca la legitimidad del gobierno del presidente Maduro, van a haber bastantes dificultades. Si es que también no se rechaza la intervención foránea no legítima, porque esta intervención foránea extranjera es una intervención legítima puesto que es producto de un tratado, pero si se tiene la presencia, como se ha denunciado por parte del oficialismo en Venezuela, unilateral de potencias extranjeras queriendo disponer quién es el presidente, reemplazar la voluntad democrática del pueblo venezolano, allí sí hay un gran problema. Entonces me parece que las mesas de diálogo deben reconocer primero esto, la debida legitimidad del gobierno venezolano. La derecha venezolana ha dicho durante mucho tiempo que el problema es el régimen, lo dijeron con el expresidente Chávez y lo dicen ahora con el presidente Maduro, como yo estoy escuchando en este momento. Y a mí me parece que son posiciones que no van a abonar para resolver el grave conflicto que hay en este momento en Venezuela y que desgraciadamente está muchas veces siendo azuzado, está siendo incentivado por sectores demasiado radicales, a los que realmente históricamente no les ha importado la vida de las personas. Doctora Cynthia Arson, en Washington, le quiero preguntar si, como muchos dicen, muchos detractores de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, específicamente con esa visita de los cancilleres de UNASUR, que ya es la segunda en menos de 15 días, si con esa visita la UNASUR no ve comprometido su ideología, al tener en cuenta que muchos de los gobiernos que conforman UNASUR comparten esas ideas que hoy se profesan en el gobierno venezolano. ¿Usted qué cree al respecto, doctora Cynthia? Bueno, yo creo que es bien cierto que la UNASUR está dividida. Hay gobiernos muy a favor del gobierno de Maduro, los países ALBA, Bolivia, Ecuador, también Argentina, pero hay también otros gobiernos que han mantenido una posición mucho más neutral, como el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil. Y yo creo que esa segunda llegada de todos los cancilleres podría ser visto como una muestra de la gravedad de la crisis y la seriedad con la cual los países vecinos están tomándolo en cuenta. Yo no necesariamente diría que es algo muy sesgado a favor del gobierno. Por supuesto, hay unos cancilleres y unos gobiernos que son muy cercanos a lo del presidente Maduro, pero otros no son. Y lo que se necesita justamente es una fuerza mediadora que podría, con posiciones tan encontradas
como tienen la oposición y el gobierno de Venezuela, alguien que puede intervenir, entre comillas, o sea, tener una acción diplomática para sentar en una sola mesa a las partes para tener un diálogo serio sobre cómo parar la violencia, cómo liberar a los presos políticos, cómo resolver y superar esta crisis. Pero estoy de acuerdo que el contenido del diálogo todavía no está cierto, si es para bajar la violencia por un lado o es para cambiar la naturaleza del régimen. Muy bien. Yo veo grandes problemas con el segundo. Muy bien, vamos a revisar por ahora las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter y regresamos con más del debate tanto en Quito, en Caracas y en Washington. Hoy les estamos preguntando a los televidentes por los cancilleres de UNASUR que vuelven a Venezuela para lograr un diálogo entre Maduro y la oposición. Mauricio Vélez dice lo siguiente: espero que el pueblo venezolano pueda llegar al diálogo. Ambas partes tienen que ceder si quieren que se acaben las muertes. Otra opinión es la que llega de Alberto Quiroga. Dice lo siguiente: UNASUR va a actuar siempre en favor del gobierno de Maduro. Así no se puede. Una opinión más, la de Ramiro González. Es muy difícil que logre realizarse un diálogo sincero entre las dos partes. Cada una tiene intereses muy diferentes.